En este video vamos a ver tres aspectos importantes. Primero, los requisitos para pensionarme por vejez. Eso es supremamente importante. Segundo, si es legal que me despidan estando próximo a pensionarme por vejez. Y tercero, ¿qué debo hacer si me llegan a despedir estando próximo a pensionarme? Recuerden que esta es la pensión por vejez. Antes de compartirles el contenido, los invito a suscribirse al canal, darle like y compartir esta información en todas sus redes sociales. Vamos al video. Tenemos que saber a qué fondo de pensión pertenecemos. Recordemos que hay dos tipos de fondo. El fondo público, que es el que llamamos Colpensiones, y el fondo privado, que son esos fondos privados como decir Colfondos, Protección, Porvenir y Escandia. Primero tenemos que saber a qué fondo pertenecemos. Es importante averiguar con nuestro empleador, con el área de gestión humana, a qué fondo de pensión pertenecemos. Listo. Ahora vamos a mirar los requisitos. Vamos a mirar los requisitos para el fondo de pensión público, es decir, Colpensiones. Hay dos requisitos. Primero, la edad. La edad para los hombres es de 62 años y la edad para las mujeres es de 57 años. El otro requisito es tener las semanas cotizadas. Para ambos géneros deben tener 1.300 semanas ya cotizadas. Esos son los requisitos para Colpensiones para el fondo público. Ahora vamos a ver los requisitos para el fondo privado, es decir, Colfondos, Porvenir, Protección y Escandia. ¿Listo? También son dos. Primero, la edad es la misma que en el público, 62 años para los hombres, 57 años para las mujeres, pero en este caso ya no se hablan de semanas cotizadas, sino de un capital que usted tiene ahí ahorrado. Ese cálculo lo hacen de manera individual por cada persona, ¿ok? Bueno, si usted no alcanza a tener ese ahorro calculado, entonces usted tiene como mínimo que tener 1.150 semanas cotizadas. 1.150 semanas. Y ya usted tiene derecho a una pensión de garantía mínima. Ya vimos los requisitos. Ahora vamos a mirar si es legal que lo despidan a uno estando próximo a pensionarse. Existe una legislación, la cual yo se las dejo escrita en la caja de comentarios para que ustedes la puedan verificar con más detalle. Pero el punto más importante es que la empresa no lo puede despedir faltándole 3 años para usted cumplir los requisitos de su pensión de vejez. No lo puede despedir. Pero hay que tener algo muy importante. Algo importante es que si la empresa demuestra con soportes que su despido es por justa causa, sí lo pueden llegar a despedir. Lo vuelven, se torna legal y pueden predecir de los servicios del trabajador. Tiene que mostrar los soportes muy bien soportados para poderlo despedir con justa causa. Lo otro también que tienen que tener cuidado es que si la empresa se declara en quiebra o en cierre total, también lo pueden despedir. Esos son dos factores que es importante que tengan en cuenta, porque no quiere decir me faltan 3 años para cumplir los requisitos y aquí me quedo y no me pueden despedir. Ojo, porque si hay una justa causa y un soporte muy bien justificado, la empresa sí lo puede hacer. O también si la empresa está en proceso de liquidación, de quiebra o de cierre y no tiene otro centro de trabajo donde trasladarlo. Ahora vamos a ver qué pasa si me despidieron estando próximo a ser pensionado. La recomendación es esta. De acuerdo con lo que hablamos durante todo el transcurso del video, si usted ya sabe a qué fondo de pensión pertenece, si cumple con los requisitos y sin justa causa y sin la empresa estar en quiebra, lo despiden, la mejor recomendación
es que ya tiene que pedir un apoyo de un profesional jurídico, es decir, de un abogado, para que instaura una acción de tutela con una figura de trabajador prepensionado. Y así, con el apoyo de ese profesional jurídico, ya puede instaurar esa acción de tutela y pueden llegar a recurrir a que nuevamente lo vuelvan a incorporar en la empresa hasta que cumpla usted la edad o las semanas cotizadas que le hacen falta de esos 2 o 3 años, de 3 años o menos, para cumplir con los requisitos ya totales de su pensión de vejez. Espero que esta información les sirva, les haya gustado. Los invito a que se suscriban al canal, a darle like, compartir este contenido. Si llegaron hasta acá fue porque les interesó. Así que compártalo en todas sus redes sociales. Hay muchas personas que les está interesando y nos vemos en un próximo video. Chao.